Buen día, mi nombre es Jorge Eduardo Ceja de la Mora y les voy a presentar el tema de infertilidad y pérdida gestacional recurrente. Este es el temario que vamos a abordar en esta exposición. Comenzaremos con la introducción. De acuerdo a la OMS, determina que en los países desarrollados el 37% de las parejas son infértiles. De este 37%, el 37% representa un factor femenino, el 8% es a causa de factor masculino, el 35% es ambos factores y el 15% restante es una infertilidad inexplicable. De acuerdo en los últimos años, en la población las mujeres intentan embarazarse cada vez a una mayor edad. Es por eso que, de acuerdo al Consejo Nacional de Población, en México, entre el año 2005 y 2050, se estima que habrá un importante incremento en que la población requerirá atención para la infertilidad por este mismo, por el caso de que las mujeres intentan embarazarse cada vez a una mayor edad. A lo que respecta a la pérdida gestacional recurrente, pues es menos frecuente, ya que solo el 1% de todas las mujeres se presenta esta patología. Bueno, vamos a empezar primero con la infertilidad. Esta se define como la falla de una pareja para concebir posterior a 12 meses de relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos en mujeres menores de 35 años y posterior a 6 meses de relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos en mujeres mayores de 35 años. Entonces, en pocas palabras, si la mujer tiene menos de 35 años y ya lleva 12 meses de relaciones sexuales sin anticonceptivos y no logra embarazarse, se va a decir que tiene infertilidad. Y si la mujer tiene más de 35 años y ya lleva 6 meses de relaciones sexuales sin uso de anticonceptivos y no logra el embarazo, también ya estamos hablando de infertilidad. Los factores de riesgo son la edad, mayores de 35 años, el IMC, ya sea mayor a 29, cuando hay ya una obesidad debido a la anovulación, perdón, y en mujeres con IMC menor a 19, debido a menstruaciones irregulares o menorrea. El tabaquismo, el estrés y antecedentes como la infección de tuberculosis también forman parte del factor de riesgo. Las etiologías viene siendo la función ovárica, reserva ovárica, función tubárica, problemas en el útero y la etiología inexplicable. Bueno, comencemos explicando la función ovárica. Una de cada 4 parejas con infertilidad lo sufren. Son trastornos que hacen que la mujer ovule con poca frecuencia o no ovule en lo absoluto. Entre las etiologías vienen en las patologías de síndrome ovario poliquístico e insuficiencia ovárica prematura. La reserva ovárica es cuando se ve afectada la calidad y cantidad de los óvulos de una mujer. El principal problema es la edad. A partir de los 65 años, la fertilidad en las mujeres disminuye y pasando los 40 años, esta disminución se vuelve más abrupta y más intensa. La función tubárica es debido a problemas en las trompas de falopio, ya sea que estén dañadas o bloqueadas, que van a impedir el paso de los espermatozoides al óvulo y el paso del óvulo fecundado al útero para la implantación. Entre las patologías que que pueden provocar este daño tubárico son enfermedades en la enfermedad inflamatoria pélvica y cirugías previas en el área. Las anomalías uterinas pues van a ser anomalías en el útero que van a provocar una afectación en su forma, haciendo una interferencia en la implantación y va a aumentar el riesgo de abortos espontáneos. Estas anomalías pueden ser congénitas o adquiridas. Las congénitas son problemas en el conducto de Müller y las adquiridas
son secundarias a sinequias o leiomimas uterinos. Más adelante en la pérdida gestacional recurrente voy a explicar más a fondo este tema. Y la etiología inexplicable es cuando no se encuentra una causa exacta de la infertilidad. Aquí juega un rol muy importante los estilos de vida, el tabaquismo y problemas de peso. Bueno, la exploración física se va a realizar una exploración ginecológica completa con citología vaginal y cultivos y pruebas de enfermedad de transmisión sexual. El diagnóstico se va a hacer dependiendo de cuál sea la etiología que esté causando la infertilidad. Si es un problema de ovulación, se van a medir los niveles de progesterona sérica a la mitad de la fase lútea. Si es mayor a 3 nanogramos por mililitro, esto nos va a sugerir una ovulación. En los problemas de la reserva ovárica se va a realizar un ultrasonido transvaginal. Si se encuentra de 4 a 10 folículos centrales entre los días 2 a 4 del ciclo menstrual, estamos hablando de que hay una buena reserva ovárica. También se puede medir la reserva ovárica midiendo la hormona antimuleriana, que es un indicador temprano, confiable y directo de la función ovárica. Si pensamos que la etiología es debido al útero y las trompas de falopio, se va a realizar un ultrasonido transvaginal para identificar la anatomía pélvica, una histerosalpingografía entre el término de la menstruación y antes de la ovulación, también para identificar la anatomía. Antes de hacer este procedimiento, las antibiografías, se tienen que pedir anticuerpos IgG, anticlamidia y la detección de clamidia trachomatis. Antes de la instrumentación uterina, si no se pueden realizar estas laboratoriales para detectar, se le va a dar a la paciente un tratamiento profiláctico antimicrobiano antes de realizar la histerosalpingografía. El tratamiento de la infertilidad va a ser empezar primero con el clomifeno, con el fin de inducir la ovulación. Se comienza en el tercer al quinto día del ciclo durante 5 días a dosis de 50 a 250 dependiendo de la hormona folículo estimulante, del IMC y del tiempo de la fertilidad. La GPC menciona que se recomienda empezar con 50 miligramos e ir aumentando la dosis dependiendo de cada paciente. Por lo regular, la mayoría de los pacientes tienen una buena reacción a una dosis de 100 miligramos. La metformina puede servir en pacientes con síndrome ovario poliquístico, ya que es capaz de inducir la ovulación y regular los ciclos menstruales. Si el clomifeno no funciona, el tratamiento de segunda elección son las gonadotropinas. La consecuencia más común, o el efecto secundario, se puede decir, más común del uso de las gonadotrofinas es aumenta mucho la posibilidad de un embarazo múltiple debido a la hiperestimulación ovárica. Y si el problema de la infertilidad se encuentra ya sea en la forma del útero o de las trompas de falopio, pues ya se va a realizar una laparoscopía en aquellas mujeres que presenten, por ejemplo, endometriosis, antecedentes quirúrgicos, enfermedad inflamatoria pélvica o entre otras patologías que provocan una alteración en la anatomía. Vamos a empezar explicando el algoritmo de cómo se maneja una paciente anovulatoria. En las pacientes con síndrome de ovario poliquístico con un IMC alto, lo primero que se va a pedir es que pierda peso. Posteriormente se le va a dar la terapia de clomifeno y luego la laparoscopía con aspiración ovárica. Si la mujer presenta el síndrome de ovario poliquístico y tiene un IMC normal,
se le da inmediatamente el clomifeno y posteriormente la laparoscopia con aspiración ovárica. Si no funciona, se le da inyecciones de menotropinas o politropinas. Estas regulan la maduración del folículo. Si la causa de la anovulación es hipotalámica y la mujer tiene un IMC bajo, se le va a pedir que aumente de peso. Posteriormente, se le va a pedir los pulsos de gonadotropina. Si están alterados, se inyectan menotropinas o politropinas, ya que estos regulan la maduración del folículo. Si la causa hipotalámica, si la mujer, su causa es hipotalámica y tiene un IMC normal, se piden directamente los pulsos. Si están alterados, se pasan a las inyecciones de menotropinas o politropinas. Si la causa de anovulación es por una falla hipoficiaria, se pasa a las inyecciones de menotropinas. Si es por hiperprolactinemia, se le va a dar el tratamiento de bromocriptina o carbegolina para tratar la etiología base. Si persiste la anovulación con prolactina y TSH normales, se le va a dar clomifeno para inducir la ovulación y posteriormente la inyección de minotropinas o politropinas. Si el caso es hipotiroidismo, igual se le va a dar el tratamiento para la etiología de base con la tiroxina. Si persiste el problema, se le va a dar el clomifeno y posteriormente la inyección con monotropinas o politropinas. El manejo, algoritmo es para el manejo de pacientes con daño tubario. Si para diagnosticar el factor tubario, pues se le va a realizar a la paciente una histerosalpingografía, en la cual va a estar alterada. Si está alterada, vamos a revisar si el daño tubárico es unilateral o bilateral. Si es unilateral, se le va a dar tratamiento antimicrobiano y se le va a exponer al embarazo. Si logra embarazarse, pues ya aquí queda el tratamiento, ¿no? Pero si no logra embarazarse, posteriormente a 3 meses de intentarlo, se le va a hacer una cirugía laparoscópica con cromoperturbación. Esta es una técnica para comprobar la permeabilidad tubárica. Dependiendo del hallazgo, pues va a ser el tratamiento. Si después del tratamiento puede quedar embarazada normalmente, pues se le va a pedir que tengas pues, relaciones sexuales normales. Si queda embarazada, pues ya aquí termina el algoritmo y si no, se pasa a la fecundación in vitro. Ahora, si la histerosalpingografía se encuentra alterada y el daño es bilateral, se pasa directamente a la cirugía con cromoperturbación para comprobar la permeabilidad. Dependiendo de los resultados, es el tratamiento. Si no se puede embarazar después de 3 meses, se pasa a la fecundación in vitro. Y el tercer algoritmo es el manejo de la paciente con daño uterino. Entonces, dependiendo de la alteración uterina, va a ser el tratamiento. Si tiene miomatosis uterina y son intramurales menores de 3 centímetros, se va a mandar con vigilancia ecosonográfica. Si son submucosos menores de 3 centímetros, se va a realizar una miomectomía por histeroscopía. Si son submucosos intramurales o submucosos mayores a 3 centímetros, se le va a realizar una miomectomía por la paratomía exploradora. Si las alteraciones uterinas son pólipos o sinequias, se va a hacer una resección histeroscópica. Si son tabiques uterinos, una resección histeroscópica. Y si tiene una estenosis cervical, pues le va a realizar una dilatación.
Y eso es todo de la infertilidad. Ahora vamos a pasar al tema de pérdida gestacional recurrente. Y esta se define de acuerdo a la CENETEC como la pérdida espontánea en dos o más ocasiones de forma consecutiva o alterada. Y en otras bibliografías como Williams menciona que se define la pérdida de gestación recurrente como tres o más pérdidas consecutivas de embarazos menores de 20 semanas de gestación o con un peso menor de 500 gramos. Entonces, si vemos las diferencias, la CENETEC menciona como dos o más pérdidas consecutivas o alternas y otras bibliografías como Williams menciona como tres o más pérdidas, pero de a fuerzas tienen que ser consecutivas, no alternas, como lo menciona la CENETEC. Los factores de riesgo pues van a ser problemas en la anatomía uterina, como los pólipos mayores de 2 centímetros, miomas mucosos, edad materna entre los 25 y 40 años, descontrol glucémico, consumo de alcohol y un IMC mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado. Las etiologías van a ser anomalías cromosómicas, síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, anomalías estructurales del útero y factores endocrinos. Las anomalías cromosómicas van a ser el 2 a 4% de todos los casos. El 3 al 5% de los pacientes con pérdida repetida de la gestación, uno de los padres van a tener anormalidades cromosómicas estructurales que se van a poder detectar por medio del cariotipo. Los tipos más comunes de alteraciones cromosómicas van a ser las parentales y las translocaciones robertsonianas, perdón. Esas van a ser la función de cromosomas acrocéntricos no homólogos con una frecuencia de casos de 1 entre cada 1000 recién nacidos. Como ya lo mencionamos en la exposición de abortos, la alteración cromosómica más común van a ser las trisomías, que van a ser el 50 al 60%, y los cromosomas más comunes van a ser el 13, el 16, 18, 21 y 22. Luego le sigue la monosomía X, que viene siendo, que representa del 9 al 13% de todas las alteraciones cromosómicas, que viene siendo el síndrome de Turner. Y en tercer lugar está la triploidía, que viene siendo del 11 al 12%. Esta es una gráfica de Pastel, en donde grafica la prevalencia de las anomalías cromosómicas, donde vemos que el 54% pertenece a la trisomía 21, el 13% es la trisomía 18, el 5% trisomía 3, entonces vemos todo esto son puras trisomías. El 8% es la trisomía del cromosoma 21, el 5% es la triploidía y el 17% pues son las demás. Bueno, los factores anatómicos, estos pacientes con pérdida recurrente de la gestación, las malformaciones uterinas tienen una prevalencia muy común que varía entre el 18 al 37.6%. Estas anomalías pueden ser adquiridas, que son las sinequias uterinas o el síndrome de Asherman o leiomiomas uterinos, o anomalías congénitas, que son anomalías en el desarrollo del conducto de Müller. Las anomalías adquiridas, las sinequias uterinas, van a surgir debido a una destrucción de grandes áreas del endometrio. Estas van a provocar la formación de tejido cicatricial, y las causas van a ser infecciones, legrados, el uso prolongado de DIU, cirugías
o cesáreas. Y los leiomiomas uterinos pues van a ser tumores benignos del músculo liso y dependiendo de la localización y de la implantación, de la localización va a depender del, pues va a depender el riesgo que pueda provocar la pérdida gestacional recurrente. Entre más cerca se encuentre el leiomioma uterino del sitio de la implantación, va a tener un mayor riesgo de que sea una etiología para esta enfermedad. Y por otro lado, las anomalías congénitas, pues van a ser las que surgen del conductor de Müller. Este conducto de Müller es una estructura embrionaria que aparece en los ambos sexos. En la mujer origina la trompa uterina y el canal uterovaginal. Entonces, cuando hay una anomalía en el conducto de Müller, pues va a provocar una alteración. Se clasifican en 7 estadios, en 7 grupos. El número 1 es la hipoplasia segmental mulleriana o agenesis. Puede ser una hipoplasia vaginal, aquí vemos que no está bien desarrollado. Puede ser la 1B, que es la hipoplasia cervical, la 1C es del fundus, la 1D es tuvárica, no se desarrollan las trompas, y la 1E son anomalías combinadas. La clasificación número 2 se refiere al útero unicorme. El 2A es un cuerno rudimentario comunicante. Aquí vemos el cuerno y aquí vemos que está comunicando. La 2B es el cuerno, pero ya no comunica. Aquí vemos que ya no está comunicando. La 2C es el cuerno, pero ya sin cavidad endometrial. Ya no tiene aquí endometrio. Y la 2D es ya sin cuerno. La 3 es el difelfos uterino. La 4 es el útero bicorne, que puede ser completo o parcial. Aquí vemos que está parcial. El 5 es el útero septo, que aquí vemos el septo, que viene el septo hasta el orificio interno, y el parcial, que no llega al orificio. La clasificación 6, que es el arcuato, y la 7, que es relacionada con el consumo del dietilvestrol. La otra etiología que puede causar pérdidas recurrentes gestacionales es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Este síndrome, pues, es una trombofilia con trombosis recurrente o morbilidad en el embarazo. El 15% de todas las pérdidas recurrentes gestacionales tienen anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos más comunes es el anticoagulante de lupus, el anticuerpo anticardiolina y el anticuerpo antibeta 2 o glucoproteína 1. Estos anticuerpos van a producir una activación de varios procoagulantes, inactivación de anticoagulantes naturales, activación del complemento y la inhibición de la diferenciación del sincitiotrofoblástica, perdón. Las manifestaciones clínicas en las mujeres pues van a tener migraña, pueden tener accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios por la formación de trombos, embolia pulmonar, trombosis de la válvula cardíaca o enfermedad arterial coronaria. A nivel reproductivo puede tener principios de aborto involuntario, muerte fetal intrauterina, preeclampsia o restricción en el crecimiento intrauterino. Puede tener trombosis de la vena renal,
fenómenos de Raynaud, trombosis venosas profunda o el hígado reticulares. Bueno, en el feto puede provocar pues, la formación de trombos que se puede llegar al cordón umbilical y provocar una trombosis. Y ya dependiendo si es completa, o sea, si deja de llegar sangre al feto, si es completa la obstrucción, pues se va a producir una pérdida, una muerte del feto. Y si es parcial, pues puede producir una preeclampsia o un deterioro en el crecimiento uterino. Los factores endocrinos van a ser los responsables de entre el 8 al 12% de las pérdidas gestacionales recurrentes. La prevalencia de diabetes mellitus y disfunción tiroidea en mujeres con pérdida gestacional recurrente es similar en mujeres con aborto espontáneo. Las enfermedades más comunes de factores endocrinos va a ser la diabetes mellitus, la cual si está mal controlada con niveles de hemoglobina glucosilada elevada, son factores muy importantes para que se produzca la pérdida gestacional recurrente, ya que un 25% de todas las diabéticas embarazadas sufren abortos. Y es más común cuando se tiene niveles de hemoglobina glucosilada mayores de 12% o niveles mayores de 120 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas. Y también a causa de hipotiroidismo. Bueno, el diagnóstico se va a hacer por medio de un cariotipo a ambos padres para descartar alguna alteración cromosómica. También se va a realizar estudios inmunológicos para detectar la presencia de anticuerpos de síndrome antifosfolípido en pacientes con antecedentes de pérdida gestacional recurrente. Y todas las mujeres con pérdida gestacional recurrente se tienen que ser sometidas a un ultrasonido pélvico para valorar la anatomía y la morfología del útero. Este es un cuadro sacado de Williams en donde muestran los criterios clínicos y laboratoriales para diagnosticar el síndrome antifosfolípido. Los criterios clínicos, pues los obstétricos es tener una o más muertes inexplicables de un feto morfológicamente normal a las 10 semanas o más, o tener preeclampsia grave o insuficiencia placentaria que requiere parto antes de las 34 semanas, o 3 o más abortos espontáneos consecutivos sin explicación antes de las 10 semanas, o haber tenido esta clínica relacionada al sistema vascular, como uno o más episodios de trombosis arterial venosa o de vasos pequeños de cualquier tejido u órgano. Y los criterios laboratoriales, pues es la presencia de los 3 anticuerpos que les mencioné en las diapos pasadas, que sería la presencia del anticoagulante lúpico, niveles séricos altos de la IgG, de la anticardiolipina, o los anticuerpos anti-beta 2 glucoproteína 1. El tratamiento, pues, es dependiendo de dónde se encuentre el problema. Si el problema es del útero, se va a hacer una cirugía histeroscópica en pacientes sometidas a corrección de malformaciones uterinas. En paciente con antecedentes de 3 o más pérdidas gestacionales recurrentes, se les va a realizar un cerclaje. Pues aquí vemos en la imagen qué es como cierran el cervix con un hilo metálico. Si el problema es endocrinológico, pues se va a tener que mantener bajo control metabólico estricto a todas las embarazadas con diagnósticos ya sea de diabetes mellitus o enfermedad tiroidea.
Y si el problema es debido al síndrome de antifosfolípidos, se le va a dar dosis de aspirinas bajas asociadas con dosis bajas de heparina, debido a que se ha visto que disminuye un 54% la pérdida gestacional. Y por último, para terminar, este es el diagrama para la pérdida repetida gestacional. Primero vamos a identificar los factores de riesgo para anormalidades cromosómicas estructurales. Vamos a ver si la mujer tiene un segundo aborto a temprana edad reproductiva, si tiene antecedentes de 3 o más abortos, antecedentes de 2 o más abortos en hermanos, en hermanas o mujeres hermanos, o padres con un riesgo individual. Vamos a identificar los factores de riesgo para anormalidades cromosómicas estructurales. Si sí tiene factores de riesgo, se les va a realizar un cariotipo. Si no es normal, si sale alterado, se manda a biología de reproducción y genética. Si el cariotipo sale normal, se va a realizar ya sea un ultrasonido. Si tiene antecedentes de preeclampsia, insuficiencia placentaria o trombosis de embarazos previos, se va a hacer diagnóstico para descartar un síndrome antifosfolípidos y lupus, o identificar si tiene presencia de enfermedades crónicas degenerativas o metabólicas descontroladas. Si es así, pues se le va a dar tratamiento a la etiología de base para controlarla. Entonces, si el cariotipo salió normal, se le va a realizar un ultrasonido obstétrico para revisar las posibles malformaciones uterinas. Si se encuentran malformaciones, pues se van a corregir quirúrgicamente. O si se encuentra una incompetencia miococervical, se va a realizar un cerclaje. En caso de que no tenga factor de riesgo para anormalidades cromosómicas estructurales, pues se va a realizar todo esto que ya mencionamos. Vamos a ver si tiene enfermedades crónicas, si tiene antecedentes para pensar en un síndrome antifosfolípido lupus, o un ultrasonido obstétrico para revisar malformaciones o incompetencia cervical. Y ya dependiendo de la etiología, pues le va a dar tratamiento. Y eso es todo de mi presentación. Muchas gracias.